L'Escola de Comerç de Costa aposta pel poder de les emocions. Per primer cop, una institució del territori ha creat un departament dedicat al desenvolupament de les habilitats personals i emocionals de l'empresari i el treballador. És un nou concepte que ja comença a aflorar a escoles de negoci d'arreu del món i que arriba a Espanya amb molta força. Els temps s'han canviat i ara la clau de l'èxit passa més per tenir intel·ligència emocional, un estat d'ànim excel·lent, que no pas per tenir el millor pla d'empresa del món. En parlarem amb els responsables de l'Escola de Comerç de Costa de Salou. Nosotros realmente estamos en un momento de cambio de paradigma, en el cual nos estamos replanteando prácticamente todo lo conocido tanto a nivel de habilidades intelectuales como de cómo funciona el mundo. De fet, des de l'escola s'hem donat compte d'una premissa que és evident, que si fem les coses com les estem fent fins ara, tindrem els mateixos resultats que tenim ara. La societat actual està canviant, la societat de consum està canviant força i el que hem de fer és adaptar-nos a aquests nous canvis. Aquest programa de desenvolupament personal adreçat als directius, el que volem és ajudar els empresaris a prendre aquest nou marc de decisions que ens fan falta per adaptar-nos als nous canvis de la societat. Bueno, nosotros lo que estamos esperando es que de entrada haya muchas inscripciones para poder desarrollar el programa que tenemos en mente y poder formar a los empresarios en las habilidades y aptitudes profesionales que es en lo que estamos pensando que necesitan en este momento, porque una cosa es el trabajo habitual que hace cada uno en su comercio, pero otra cosa es la actitud que tienen hacia el cliente, que debe ser positiva y bien trabajada. Para eso está la escuela. La Escuela de Comercio de Costa ya tiene consolidado lo que es el Departamento de Gestión Empresarial y Gobernanza, que básicamente lo que da son todos aquellos conocimientos técnicos al profesional del sector servicios y comercios para poder desarrollar sus habilidades. Pero en un mundo como el actual, aparte hay que desarrollar las habilidades personales. Por eso, siguiendo la tendencia de las escuelas de negocio internacionales modernas, creamos el Departamento de Desarrollo Personal y Directivo. ¿Cuál es el objetivo del Departamento de Desarrollo Personal y Directivo de la escuela? Pues justamente complementar las capacidades intelectuales con las habilidades y actitudes personales. Bé, de fet el que estem preparant és formació amb els millors formadors que podem trobar per donar formació amb els empresaris en aquest aspecte. Realmente nos encontramos ante una situación de un cambio de paradigma, una nueva manera de entender el mundo, que viene básicamente heredada de la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, en el cual hay un renacimiento intelectual a través de recuperar a los clásicos. Eso nos da pues 3 siglos de desarrollo intelectual. Y ahora estamos en otra etapa, en inicios del siglo XXI, que muchos les llaman la era de la información, pero que a mí me gusta llamarle la era de la iluminación. Bueno, lo estamos divulgando ahora un poquito y no solamente va a ser para empresarios de Salou, sino va a ser precisamente, la escuela ya lleva el nombre, es Escuela de Comerç de Costa, podrán apuntarse los empresarios y trabajadores que quieran a lo largo de toda la costa. Y en principio no tenemos cupo, supongo que esto se regula bastante bien, si viésemos evidentemente que hay mucha petición ampliaríamos, pero bueno, normalmente son cursos de entre 15 y 20 alumnos. Todas las escuelas de negocio apuntan, recogiendo de la escuela, bebiendo de la escuela de la inteligencia emocional, que del famoso decálogo de esos 10 puntos en los cuales determinan cuáles son los elementos claves para que una persona tenga éxito, solamente 2 son intelectuales. Los 8 restantes son emocionales. La verdad es que nos encontramos ya ante 2 tipos de inteligencias por desarrollar. La inteligencia intelectual, que nos da los conocimientos para los instrumentos técnicos para poder desarrollar una materia, y por otro lado la inteligencia emocional para poder comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Pero lo que es verdad es que la inteligencia emocional todavía tiene un largo camino por desarrollar.